Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos. Estaré en la conducción del presente programa junto a Karen Herrera. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, César? Un gusto acompañarte. Gusto saludarte también y siempre preocupados ambos por el clima político electoral que estamos viviendo, con crisis no solamente a nivel de lo mal que ha ido las elecciones en nuestro país, sino también la crisis dentro del propio Poder Ejecutivo. Así es, tenemos irregularidades graves con esto del proceso electoral. Vamos a tener que esperar los resultados de los comicios en la quincena de mayo, y ahora lo que ha pasado con las renuncias de los ministros, y queda mal el presidente Balcázar porque lo acusan incluso de haber mentido sobre la compra de aviones. De haber mentido, y que coloca al Perú frente a un socio estratégico como es los Estados Unidos, de donde vienen también muchas inversiones mineras a nuestro país en una circunstancia bastante difícil. Estos temas los vamos a abordar con dos destacados invitados. El primero de ellos con el doctor Carlos Adriancén, quien es economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Y también estará con nosotros Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, IPE, para hablar sobre cómo pasamos a veces del potencial al estancamiento y también sobre los retos estructurales de la minería peruana. Esto y más en el programa. Así es, mucho más. Vamos al presente informe que nos ha elaborado el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú marca un hito económico relevante. Sus reservas internacionales superan por primera vez los 100.000 millones de dólares, consolidando un sólido respaldo financiero frente a un entorno global desafiante. Este logro refuerza la capacidad del país para afrontar escenarios de volatilidad y mantener la estabilidad macroeconómica. En paralelo, el país continúa posicionándose como uno de los principales destinos de inversión minera en la región. Su amplia cartera de proyectos, junto con reservas en expansión de cobre, oro y minerales críticos, lo convierten en un actor estratégico para abastecer la creciente demanda global vinculada a la transición energética. Sin embargo, este panorama convive con un factor de riesgo, y es que la incertidumbre política por el próximo gobierno vuelve a tensionar las expectativas de inversión, generando cautela en un momento donde el mundo demanda más minerales. ¿Puede el Perú sostener su atractivo minero? La experiencia reciente muestra que los proyectos no se detienen por falta de recursos, sino por falta de confianza. Hoy, el país tiene liquidez, recursos y oportunidades, pero el desafío está en convertir ese potencial en crecimiento sostenido. Tenemos en los estudios de Rumbo Minero, como lo habíamos anticipado, al doctor Carlos Adriancén, quien es economista y decano, además de la Facultad de Economía de la importante Universidad UPC. Carlos, siempre un gusto tenerte acá. Para mí un honor, créeme. Hemos estado comentando hace algunos momentos con Karen este cóctel perverso que existe entre la crisis gubernamental, con la salida de ministros que renuncian, porque al parecer el Perú está haciendo un papelón a nivel internacional al no cumplir con su compromiso de adquisición a los Estados Unidos o a una empresa norteamericana de estos aviones F-16. Por otro lado tenemos la crisis electoral, por otro lado se anuncia, pese al crecimiento de nuestras reservas, una acumulación importante de más de 100.000 millones, y sin embargo amenazas contra la autonomía del Banco Central de Reserva de uno de los candidatos. ¿No te parece que tenemos efectivamente este cóctel perverso? Yo creo que ha pasado desapercibida una noticia que es el cambio de la forma en que se mide la corrupción de un país. Y estos scores que ahora publica los índices de gobernanza del Banco Mundial, nada más, que no es para nada una entidad de derecha, nos ubica como uno de los países más corruptos del planeta. Wow. O sea, para que tengamos una idea, con otra fuente, con Transparencia Internacional, que ya sabemos que es de ultraizquierda, en los últimos años hemos subido 47 puestos. O sea, hoy día los peruanos o el Perú es una plaza sumamente corrupta, no corrupta. Estamos al ladito de México, ya más caídos no podemos decir estar. Bastante, ¿no? Y esto se refleja en la inseguridad ciudadana, porque económicamente la conexión entre el control de la corrupción y la eficacia del Estado es directa. O sea, cuanto menos se controla, más desmadre. Y esto se ha reflejado en la elección del domingo antepasado, que no hemos sido capaces de preparar decorosamente un proceso electoral. Todo eso nos descalifica como plazo. Agrégale un presidente que, sin aprender siquiera lo que se ve en televisión,
¿Qué tal le fue al presidente de Ucrania portándose mal con los Estados Unidos? Le ha ido muy mal. Estos no son tiempos para enemistarse, sobre todo quebrar la palabra empeñada con el gobierno de Donald Trump. Eso lo va a pagar el pueblo y es una extrema irresponsabilidad del señor Balcázar como para que lo manden de vacaciones. Y además la excusa que pone, ¿no? Dice que esta decisión busca priorizar el gasto social y descarta una confrontación con Estados Unidos. Está siguiendo órdenes seguramente del cubano Cerrón, porque peruano no es. Está siguiendo órdenes. Pero más allá de la ideología, esto castiga duramente al peruano de a pie, que no lo va a saber, que le van a vender la foto del país, que priorice. No, esta es una orden. Trabar una operación que le daría al Perú mucho mayor carácter convincente frente a cualquier problema. Lo peor que puede pasar a un país, el caso ucraniano es clarísimo, es desarmarse. Yo que toda la vida soy partidario del gasto austero, no soy austero en armamento, sumamente estricto en tratar de evitar que la corrupción, que ya es masiva en todo el sector público, masiva, no llegue a la compra de armamentos. Hay que ser sumamente, pero desarmarse hoy día es suicida, es irresponsable. Y hoy, Carlos, nos encontramos ante una realidad que cada día confirma nuestros peores presagios expresados aquí, siempre en Rumbo Minero, pese al optimismo que nos envuelve, dado que tenemos un ciclo de producción o de demanda minera que debería estar compensado por nuestra producción bastante elevado y que lo estamos desaprovechando. O sea, un ciclo que de repente va a ser ese tren de la onda que se nos pasó y no lo vamos a volver a recuperar. Yo creo que la figura que planteas es meridiana. El Perú idealmente debería tener una tasa de nuevos proyectos de inversión extranjera directa de 15% del PBI. Bueno, hace 5 años nuestro promedio es 1.5% del PBI. Espantamos. No es solo minería, es que cortamos toda forma de inversión extranjera y privada, y esa es la inversión emblemática que reduce pobreza. Hay, digamos, una irresponsabilidad al no cumplir con compromisos, a cambiar constantemente las reglas del juego, y eso también, obviamente, dificulta que haya mayor inversión. Ahí la percepción de nuestro país se debilita, ¿no? Y a pesar de que hay un crecimiento dentro del sector minero, vemos que hay algunos inversionistas que tienen menos optimismo frente a la estabilidad política de nuestro país, y cuando hablamos, por ejemplo, del impacto de la incertidumbre política en nuestro país, ¿qué decisiones a corto plazo se tendrían que tomar? Siempre es bueno saber quién es responsable, patrón. Quien gobierna acá es el Congreso. Al señor Balcázar lo mandan de vacaciones mañana. Ya ha hecho bastante daño. Y la última de sus fechorías, si cabe llamarlo, le va a hacer muchísimo daño a este país. Y su pose de que yo priorizo, mira, para un adolescente en los años 70, no para un hombre de su edad, con su trayectoria medio accidentada. Creo que hay que tomar medidas drásticas en este caso, y cualquier observador externo debe ver que el Perú, ante una acción poco seria, como institucionalidad reacciona claramente. A este señor no se le puede dar el poder. Nunca estuvo capacitado ni tenía la trayectoria para eso. Miren lo que viene haciendo. Mire esa estafa que para los trabajadores del sector público, que ahora el CAS tenga todos los costos laborales, que no es lindo, me encanta. ¿De dónde? De la salud pública, de la seguridad ciudadana, de la defensa. ¿Qué tal irresponsabilidad? Demagogia pura y ideología. Ese es orden cubano, populista. señor. Cuando tú dices, Carlos, hay que tomar una decisión drástica, estamos hablando de algún conglomerado humano que tiene que tomar la determinación. ¿A quiénes te refieres? Me refiero puntualmente a la agrupación de Keiko Fujimori, Luna Gálvez, López Aliaga. Todos los que han puesto a este señor en el poder deben reunirse a la brevedad y buscar a alguien en el Congreso mucho más coherente y capacitado que él. ¿Por qué? Porque se puede quedar un año y puede terminar de dañar del país. No,
se le agradece sus servicios y se le El despacha. cálculo de que se quede un año, perdóname, es porque de repente se postergan las elecciones. Parece que las elecciones han sido un poquito accidentadas. A mí, yo cuando veo a la gente, el mapa rojo, ¿quién en su sano juicio puede creer en ese mapa rojo? En áreas donde nadie votaba, ahora votan. En Lima no se deja votar. Esa es una de las barbaridades. Se dice, no, Carlos, no vayas a decir que estas elecciones son turbias. Pues, si vamos a seguir con estas elecciones, por favor, no pongamos a Piero II. Porque el que hemos puesto es Piero II. Es el que estaba haciendo las cosas con el señor que acaba de renunciar. Bueno, hubo graves irresponsabilidades en este proceso electoral. Tenemos que esperar hasta la quincena de mayo para conocer finalmente quién va a la segunda vuelta, y eso también nos deja mucho en incertidumbre. Yo lo tengo bien clara. Si dejan a Piero II, Sánchez. Ni van a contar los votos. ¿Y con Sánchez qué viene? Lo que nosotros los peruanos le dejemos. Castillo no destruyó este país porque no quiso destruir este país. Castillo no destruyó el país porque una fiscal decente lo metió preso por golpista. Y los peruanos debemos defender el Perú. Bueno, vamos a tener un contrapeso también en el Senado, aparentemente. Me encanta a mí las dos cámaras. Y la razón es porque es mucho más difícil hacer componendas ahora. Pero no sabemos, pese a que se diga que Fuerza Popular, de Renovación Popular... ¿A son de quién van a derecha. poner el Congreso? Por eso. No, y la garantía de que también ellos estén rechazando las medidas populistas, perdóname Carlos, yo por lo menos lo dudo de acuerdo a su conducta en este Congreso que va a fenecer. Es que todo el día repetimos que hay plata cuando no hay plata, que estamos extraordinarios de reservas. Las reservas son un indicador de confianza, no son plata para gastar, pero ellos venden eso y la gente, el pueblo lo cree. Ahora, yo no creo que haya votado por ellos, lo digo claramente. Esta votación es difícil de creer y ese mapa es para morirse de risa. Claro. Bueno, Más falso. pasamos un momento turbio, creo que lo estamos reconociendo, pero con la esperanza de que en algún momento Pelear el país. hay que pelear por el país, Batalla tras batalla, Y como la peor película que he visto en mi vida. peldaño por peldaño, como la gota de agua que orada la piedra según la Biblia, ¿no? Eso prefiero. Eso es. Carlos Adrancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, estuvo con nosotros. No se olvide, ya viene la feria de Expomina, si todo marcha bien, si no tenemos ningún inconveniente. Igual el del 9 al 11 de septiembre, la versión 2026 de Expomina, la quinta feria más importante del mundo, según estudios de Ipsos. Usted, si es proveedor, no se olvide, todavía tiene tiempo, puede contratar los últimos stand para que los importantes agentes de la industria minera puedan apreciar su producto o servicio. Vamos a una pausa y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Ingresamos a nuestro bloque American Mining. Ella se encuentra en nuestros estudios, aquí en Rumbo Minero, el editor internacional de la revista que lleva el mismo nombre, José González, a quien le damos como siempre la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, José? Encantado, un placer, César. Bueno, hablemos primero de esta extensión del cese al fuego determinado por Donald Trump en el Medio Oriente, en el conflicto con Irán, y los impactos desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista también los mercados financieros, y sobre todo lo que ha llevado al alza del crudo y a la baja del cobre. ¿Cómo se configura este panorama? A pesar del cese al fuego, César, las hostilidades han continuado entre las armadas de Irán y la de los Estados Unidos. El bloqueo norteamericano continúa en el Golfo Pérsico y la Marina de Irán ha continuado hostigando a barcos que tratan de cruzar el estrecho de Hormuz. Las negociaciones de paz se suspendieron, pero el presidente ha insistido en prolongar
sin límite el inicio de hostilidades escaladas por parte de los Estados Unidos. Eso ha aliviado de alguna forma el crudo, que sigue fluctuando entre los 98 y $100 el barril. Los mercados financieros, sin embargo, aparentemente están dejando el conflicto en el retrovisor porque asumen que se va a llegar a un acuerdo. Los especialistas dicen que Irán solo podría resistir por 30 o 60 días más y que está buscando un acuerdo y una salida. El presidente Trump ha dicho que el problema es que dentro de Irán no se ponen de acuerdo porque hay dos facciones que aparentemente están luchando para saber qué hacer en adelante. Ya el mercado está diciendo las hostilidades no van a escalar. Y ya estamos midiendo las consecuencias. Se han perdido entre 4 y 5 millones de barriles que se van a tomar meses en recuperar. Nadie espera que el petróleo caiga de los $85 el barril. Podría llegar a 103, señala Goldman Sachs, pero no va a bajar de 85. Tenemos suspensión en los vuelos de las aerolíneas porque no va a haber combustible, los pasajes van a ser muy caros. Seguimos teniendo el problema del ácido sulfúrico, que es importante para la minería del cobre, y impacto en los precios de los alimentos, podrían afectar las tasas de interés. Vamos a continuar una volatilidad, pero aparentemente administrada. El cobre estable se mantiene a $6 la libra por las dimensiones, por las dinámicas estructurales de la oferta y la demanda y los inventarios y la capacidad de refinamiento en China. Bueno, y Estados Unidos también sigue como protagonista porque ha anunciado en otro frente, USA Rare Earth, la compra de Serra Verde de Brasil, el único productor de tierras raras en América Latina. ¿Cómo esto representa para el sector algo positivo? ¿Cuál va a ser, digamos, la implicancia en la región? Rare Earth es una de las pocas compañías americanas involucradas en la refinación de tierras raras, y Serra Verde es la única compañía de tierras raras en producción en América Latina. Se cerró la transacción por $2.800 millones, 300 millones de ellos en cash. Serra Verde produce 4 de las tierras raras magnéticas de los 17 elementos. Las tierras raras sirven para hacer magnetos permanentes y tiene un contrato con los Estados Unidos de venta de offtakes de la producción por 15 años, por lo tanto se asegura el 100% de su producción. Una nueva movida de parte de los Estados Unidos en asegurarse un reemplazo de las tierras raras que vienen de China. China produce el 70% de las tierras raras que consume el mundo y refina el 90% de las mismas. Se abre una nueva beta de competencia en el espacio de las tierras raras y los minerales críticos en América Latina. José, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Soy José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, en este segmento internacional también precisamente American Mining, y todo lo conversado con José y otros aportes que realiza él inteligentemente con una perspectiva global, la encuentra usted en la revista Rumbo Minero, no solamente en su expresión física impresa, sino también a la cual puede acceder usted gratuitamente a través del internet www.rumbominero.com. Rumbo Minero, la revista líder del sector. Una pausa y retornamos. Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, ya se encuentra como nosotros, como lo habíamos anunciado, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Vamos a conversar contigo acerca de estudios importantes que ha realizado el IPE, esta entidad que nos actualiza en mucha de la data sobre las inversiones en el Perú, y tiene una muy interesante, que pese a que el precio de los minerales ha crecido hasta en un 88% del 2011 a la fecha, sin embargo, el atractivo de las inversiones mineras en el Perú no ha seguido esta misma línea. Explícanos, por favor, a qué se debe esto. Bueno, nos guiamos principalmente de este índice de Fraser, el Instituto Fraser, que hace su estudio de la competitividad de los países mineros, de los territorios mineros en el mundo. Y lo que podemos ver en el Perú, entre los factores más relevantes que preocupan a empresarios mineros, por un lado es la seguridad tal cual de poder
trabajar, operar en sus concesiones mineras ya no es algo normal, ¿no? Ahora hay una inseguridad que no solo se siente en las ciudades, sino en todo el mundo, perdón, en todo el país, y en el caso de la minería, asociada a minería ilegal, que es colindante con la minería formal. Antes se podía calificar, perdóname Martín, de inseguridad los aspectos de la conflictividad social. Era también un elemento que generaba inseguridad, insatisfacción para poder llevar las inversiones. Estaba entre los factores también, pero es muy marcado cómo esta inseguridad ha incrementado como uno de los factores más preocupantes para los empresarios. Y otro es también las cuestiones de plazos, las cuestiones de procedimientos, cómo estos plazos superan a lo que deberían ser los plazos legales, cómo los procedimientos en la última década han incrementado fuertemente, y todo ello hace que los procesos para sacar un proyecto minero sean mucho más largos, más difíciles, y pierde competitividad, pierde atractivo el Perú. Hay mucha burocracia, hay que esperar mucho tiempo para poder avanzar con algún proyecto, y desarrollar específicamente un proyecto minero en nuestro país, por ejemplo, puede tomar hasta 45 años versus 28 años en otros países. ¿Por qué nos toma tanto tiempo? ¿Y estos plazos de hasta 45 años evidencian una falla estructural del Estado en permisos? Ahí quisiera hacer una aclaración. Primero, en todo el mundo está tomando más tiempo sacar adelante proyectos mineros. En los años 90, por ejemplo, en promedio era 6 años nomás. Y ahora en el mundo son 28 años, en esta última década. En el Perú, el problema es que no son 28 años en línea con el promedio mundial, sino son 45, ¿no? Este aumento, esta tendencia global tiene mucho que ver también con cuestiones geológicas, ¿no? Es más difícil sacar el mineral del territorio, y también aumento de ciertos plazos, ciertos procedimientos. Pero en el Perú esto se exacerba, claro, ¿no? Hay demoras en la fase de exploración, donde un mismo proyecto ha pasado por 3 o más empresas, porque la primera que hizo la exploración no pudo continuar. Quedó incompleto. Quedó incompleto. Entonces, estos 45 años son, 60% son la fase de descubrimiento y exploración, porque la exploración toma bastante tiempo, ¿no? De ahí hay un segundo grupo importante que también ha aumentado en años, que son los nuevos procedimientos administrativos, que tienen que ver con ambientales, que tienen que ver con la consulta previa, que también incrementan en este país mucho más que en otros países. Por ejemplo, para compararlo con los plazos legales, un estudio de impacto ambiental detallado debería tomar 120 días hábiles. Y sin embargo, las estadísticas muestran que toma alrededor de 360 días hábiles, que con los días calendario termina yendo hasta 2 años. Incluso en el año 2022, estos días fueron 580 días hábiles, entonces mucho más de 2 años. Entonces existe un conjunto de factores que llevan a que estos proyectos demoren hasta 45 años. Y finalmente ahí lo que quería mencionar es cómo esta demora en los tiempos creo que está siendo aprovechada de manera perversa por mineros ilegales con intereses políticos, y por eso el dictamen que se ha aprobado hace unas semanas de recortar los años de concesiones, y eso atentaría contra la seguridad de las empresas, seguridad para poder trabajar, ¿no? Para poder explorar, para estar seguros de lo que hacen y poder operar luego. Carlos Gallardo, que también trabaja en el Instituto Peruano de Economía, hace poco en el Instituto de Ingeniería y Minas del Perú, en un jueves minero sostenía, redondeándolo esto en una frase a propósito de la minería ilegal, ahí donde se habló de que agua sí y minería no, ahí ha desarrollado la minería ilegal. Correcto, y justo se puede observar en mapas mediante satélites cómo existen mineros ilegales o reinfos en zonas donde está la concesión del proyecto Conga, ¿no? O sea, ya hay pasivos mineros
en un lugar donde se supone que debería haber un proyecto formal, ¿no? Entonces, si no quieres el proyecto formal, uno ya sabe que está ese oro debajo. Entonces, si sacas al minero formal, vas a tener minero ilegal, a menos que hagas una muy buena estrategia de seguridad. Eso, la gente sabe que está la riqueza ahí, entonces la va a sacar ya sea con una empresa que cumple todos los procedimientos, una formal, minera, respetada a nivel mundial, o con mineros ilegales, ¿no? También, y si hablamos de Cajamarca, también el proyecto Michiquillay tiene mineros ilegales en las zonas colindantes, y Cajamarca justamente es una región cuya producción minera ha caído muchísimo en los últimos 10 años. Su principal mina en operación, Yanacocha, la unidad que es Sherman, ha caído su producción en oro 50% aproximadamente de lo que era hace una década, está en proceso de agotamiento, y por lo tanto que no se avance en estos proyectos formales en esta región es realmente una preocupación muy grande. Pero ¿cómo logramos en todo caso ese equilibrio entre no disminuir tanto los años que sí necesitamos para la parte de exploración, para ver si es viable el proyecto, versus el demorarnos tanto con los trámites, más la burocracia, y al final, claro, gana terreno la minería ilegal? Sí, ahí también hay una falta de institucionalidad en estos organismos que se encargan de los plazos de los trámites, ¿no? Por ejemplo, tú ves, yo mencionaba los 120 días legales, el plazo legal, eso va a distintas instancias, ¿no? Y vemos cómo algunas instituciones como el ANA o CERFOR se demoran mucho más de sus plazos legales para emitir opiniones técnicas que lo que lo hace SENACE u otras, ¿no? Claro. Entonces ahí se requiere cierta coordinación interinstitucional, creo que el liderazgo político, ¿no? En poner orden en todas estas instituciones para poder sacar adelante estos proyectos. Martín, muchas gracias por darnos mayores luces sobre los estudios que realiza el Instituto Peruano de Economía, IPE, uno de los think tanks más importantes que hay en la economía nacional y que constantemente nos ilustra sobre estas materias. Te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros. Nos vamos directamente con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Chugur, ¿alguno de ustedes ha escuchado ese nombre? ¿Alguno de ustedes ha comido los ricos quesos de Chugur en Cajamarca? Pues el Chugur está amenazada por la minería ilegal. La cuenca del río Chancay, una de las cuencas que atraviesa Chugur, está contaminada por minería ilegal. Chugur está contaminado en este momento, hay una amenaza de contaminación que afectará directamente a otros sectores económicos como, por ejemplo, la ganadería. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como ustedes saben, Chugur es uno de los distritos en el que el gobierno ha declarado el estado de emergencia porque hay un boom de minería ilegal. Muchas autoridades están clamando la intervención de las autoridades nacionales para poder detener la minería ilegal y la minería informal que ha generado un auge en la zona. Pero hay otro tema que es importante, como les decía, está amenazando la actividad ganadera y por tanto a la actividad de los lácteos. Esto probablemente genere mañana más tarde otro tipo de conflictos sociales en Chugur, que está muy cerca además a la ciudad de Bambamarca, que pertenece a la provincia de Hualgayoc. Toda esta zona está en posible contaminación por la minería ilegal y también ha sido declarada en emergencia. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno frente a eso, frente al auge de la minería ilegal y minería informal? Estaremos atentos a ver cómo es que el gobierno responde ante los riesgos de minería y sobre todo ante el riesgo en Chugur, que es un lugar donde se fabrican quesos y lácteos. Seguiremos conversando de esto.
En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores, los aliados estratégicos de la minería, tenemos el gusto ahora de presentar a José Reina, quien es subgerente de construcción de la firma IPESA. Dándole la más cordial bienvenida, José, le preguntamos cuántos años tiene su empresa precisamente en el rubro de la minería y cómo enfocan la oferta de productos y servicios que ustedes tienen. Muchas gracias, César. Gracias por la información. Bueno, como indicas, en este momento soy el subgerente comercial de IPESA para el sector construcción. Y bueno, como indicas, IPESA en este momento tiene 47 años en el sector de construcción, minería, agricultura y transporte. En este minuto tenemos estos 4 sectores bastante bien atendidos. Estamos enfocados en proveer las mejores soluciones para los proyectos de los clientes, ya sea en el sector agrícola, en el sector construcción, en el sector minería o en el sector de transportes también, ¿no? ¿Cómo diferenciarías tú, José, lo que ofrecen otros proveedores respecto al rubro ya experimentado, por supuesto, que tiene IPESA? Bueno, eso de ahí es justamente el punto. Tenemos una experiencia muy grande atendiendo estos sectores y bueno, a través de los años, dando un buen soporte postventa, estando cerca de los clientes, tenemos 16 sucursales a nivel nacional. Eso nos permite tener una respuesta rápida ante cualquier evento. Esto nos ha permitido generarle confianza a los clientes para que puedan seguir apostando por IPESA y mantener un crecimiento constante, ¿no? ¿Y cómo creen que contribuye IPESA a optimizar el sector minero desde la oferta del servicio que ustedes dan en construcción? Por supuesto, mira, John Deere es una de las marcas más importantes que representamos y es una de las marcas que invierten mucho en tecnología. Esta tecnología nos permite ahora monitorear los equipos a distancia, ver el consumo de combustible que están teniendo, qué operador es el que está haciendo el mejor trabajo, el más productivo, menos combustible, más producción. Todo esto ya lo podemos medir a través de la tecnología y el sistema de monitoreo remoto que tienen los equipos. Entonces, esta marca John Deere es la que invierte mucho dinero a nivel mundial en esta tecnología para poder darle toda esta información a los clientes dentro de las operaciones y tomar las mejores decisiones, que al final, pues para todos los proyectos y empresas es un tema económico, ¿no? Así es, estupendo que la innovación sea un eje central también de la dinámica de su empresa. Muchas gracias a José Reina, subgerente de construcción de IPESA, y felicitaciones por esos 47 años de presencia en el mercado, por supuesto augurándole más éxitos para adelante. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Gracias. Hacemos una pausa y retornamos. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Llegamos al final del programa, Karen, y solo resta decir que el decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adriancén, nos da el baldazo de agua fría que ojalá, en vez de sumirnos en la depresión, nos levante el ánimo para pensar cómo el pueblo peruano tiene que tomar una sabia decisión en las próximas elecciones ya de cara a la segunda vuelta. Así es, él no ha dicho que estamos frente a un panorama alentador, pero sin duda podemos hacer mucho por nuestro país sacando adelante otras reformas y vamos a estar atentos de lo que pasa con el próximo gobierno. Ya estamos a pocos meses de que asuma también el nuevo presidente y por supuesto también vamos a ver cómo funciona nuestro país con el Senado y con los diputados. Y con datos de por medio, Martín Valencia del Instituto Peruano de Economía nos ha traído a colación lo que también venimos comentando hace bastante tiempo, este ritmo desordenado que tenemos, que pese al crecimiento de la cotización de los recursos minerales que podemos producir a gran escala, sin embargo la inversión se ha reducido en nuestro país. Así es, tenemos que ponernos al día, ser más competitivos, reducir los plazos, eliminar tanta burocracia, porque necesitamos ver ese liderazgo en lo político. Y como él decía, lo que más se necesita dentro de este sector es la seguridad. La seguridad no es negociable. Y también la estabilidad política, de lo que hemos venido hablando. Gracias, muchas gracias, Karen, por estar en este programa. Karen Herrera y César Campos han estado en la conducción de Rumbo Minero. Los esperamos, como siempre, la próxima semana.